para estudiar la palabra de Dios. Voy a pedirles por favor que vayamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. El día de hoy, hermanos, quiero compartir una predicación que tiene como título Un tiempo para acordarse. Un tiempo para acordarse. Hay ciertas cosas en la vida, hermanos, que necesitamos recordar, ¿cierto? Hay cosas importantes que es necesario que las estemos trayendo a la memoria de manera continua. Incluso nuestros errores a veces también hay que recordarlos, dice alguien por allí, para no repetirlos. En unos días más, hermanos, en gran parte del mundo, por lo menos en aquellos países que se denominan cristianos, no porque literalmente crean en Cristo, sino porque de alguna manera hay el conocimiento de Cristo, vamos a celebrar, hermanos, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que ciertamente el Señor Jesucristo nació, ciertamente vino a Belén de Judea, y aunque no fue en el mes de diciembre, hermanos, lo importante es la veracidad de ese acontecimiento en la historia, y sobre todo la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Hoy vamos a aprender, hermanos, que la Navidad es un tiempo para acordarse. ¿Para acordarse de qué? Vamos a la palabra de Dios, hermanos, el día de hoy. Vamos a usar un pasaje en la Biblia que curiosamente no habla del nacimiento de Cristo. Vamos a usar un pasaje en la Biblia que no habla del nacimiento de Cristo. Más bien habla de la culminación del trabajo de Cristo. Vamos a usar un pasaje en la Biblia que más bien habla de la culminación del ministerio, de la razón, del propósito por el cual aquel bebé que nació en Belén de Judea, hermanos, en un pesebre vino. Vamos a usar un pasaje de la Biblia que nos relata cuál fue el evento máximo, culminante, que llevó a demostrar que ese bebé realmente era quien decía que era. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Rápidamente, si estás familiarizado con la Biblia, te vas a dar cuenta que este pasaje habla de la resurrección. Son pasajes que únicamente tocamos en época de resurrección, pero vamos a ver por qué es importante estudiarlo hoy. La palabra de Dios, hermanos, dice en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. De este pasaje de la Biblia, hermanos, tomé el título de la predicación de hoy. La predicación de hoy es una predicación que nos invita a tener un tiempo, hermanos, para acordarnos. Aquel bebé, hermanos, que nació en Belén de Judea, no era cualquier bebé, no era cualquier persona. Estamos acostumbrados, hermanos, a que todos los días, en este momento, mientras yo estoy hablando, un bebé está naciendo en alguna parte del mundo.
una gran cantidad de ellas, quizás no la misma proporción que en el pasado, pero en este momento están naciendo un bebé. Pero a diferencia de esos bebés que en este momento están naciendo, hermanos, el bebé que nació hace 2000 años en Belén de Judea era el Mesías. Era aquel de quien se había anunciado siglos y siglos o cientos y cientos de años antes. Aquel bebé era Cristo, era Dios hecho hombre, era el Salvador del mundo, era Emmanuel entre nosotros, hermanos. Era el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que aquel bebé, sin embargo, no se quedó pequeño. Como toda persona, creció. Pero creció, hermanos, no para que su vida fuera pasada e inadvertida. Dice la palabra de Dios que hubo un momento en la vida de aquel bebé que había crecido, que se levantó entre las multitudes y empezó a predicar, en primer lugar, con amor hacia la gente, pero también con pasión. Y aquel, hermanos, aquel Hijo de Dios, aquel Mesías, aquel Cristo, no solamente predicó con amor y predicó con pasión a las multitudes, sino que entre sus enseñanzas le dijo a las personas que su permanencia en este mundo, o más bien que su estancia en este mundo, no sería permanente. Les anunció que un día moriría, y que moriría de la manera más cruel. Pero la gente estaba tan entusiasmada, escuchando sus palabras, tan embelesada, oyendo sus sermones, tan impresionada, siendo testigos oculares de sus milagros, que la gente normalmente no atendía a las palabras de Jesús, más bien veía lo que hacía. Y eso es algo muy importante, hermanos. Es necesario que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como oyentes, cuando venimos al templo, estemos atentos a la palabra que se nos enseña. Porque si nosotros no estamos atentos a la palabra que se nos enseña y estamos más atraídos por los acontecimientos que se llevan a cabo, entonces probablemente en algún momento de nuestra vida haya cosas que, en virtud de que no recordamos, nos lleven a momentos como los que vamos a ver que estaban viviendo aquellas mujeres y aquellos discípulos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo: mi estancia aquí no es permanente, pero ellos no escucharon. Y vuelvo a repetir, Jesucristo ciertamente nació. Qué bueno que se recuerda en Navidad. Yo dije hace rato, ¿qué importa que Él no haya nacido en diciembre? Él vino, Él nació. Pero Él nació, hermanos, para morir. Y tú podrías decirme: oye, hermano Germán, ¿quién no nace para morir? La palabra de Dios dice que está establecido, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que el hombre muera una sola vez. Todos hemos venido a este mundo a nacer y vamos a morir, sí, pero la diferencia es que aquel que nació en Belén de Judea, en ese pesebre, nació para morir por la humanidad. Nació para dar su vida en rescate, hermanos, por todo el mundo. Él no nació para ser recordado en fiestas, en celebraciones, en borracheras. Él nació para que el mundo supiera que Dios nos amaba de tal manera que le importaba nuestra vida tanto, que vino al mundo personalmente a decirnos que todo aquel que fuera capaz de creer en Él tendría vida eterna. Hubiera sido bueno, hermanos, hubiera sido bueno que aquel día que Jesucristo murió en la cruz, hubiera sido bueno que aquellas mujeres y aquellos apóstoles, que cuando vieron que pasaron los días de la muerte, hermanos, y vino el primer día de la semana, se hubieran tomado, hermanos, un tiempo para acordarse. Un tiempo para acordarse de qué, hermanos, de las palabras que el Señor Jesús les había dado. ¿Qué palabras? Vamos a Lucas capítulo 9, de preferencia no pierda el primero, pero si no, no importa, vamos a volver a ir más tarde. Cuando Jesús murió, habría sido bueno que sus discípulos, habría sido bueno que las mujeres que iban al sepulcro a preparar el cuerpo muerto, en su opinión, de Jesús, se hubieran tomado un tiempo para acordarse. ¿Para acordarse de qué, hermanos? De las palabras de Jesús. ¿Cuáles palabras? Lucas capítulo 9, versículo 22, ¿están allí? Vamos a leer todos juntos, hermanos, la palabra de Dios que dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas
y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué les está diciendo Jesucristo, hermanos, en este pasaje de Lucas 9:22? Alfredo, que era necesario que padeciera. ¿Qué más? Que él iba a morir. ¿Qué más? Que iba a resucitar. Pero, hermanos, lamentablemente nadie se tomó un tiempo para acordarse de las palabras del Señor Jesús. Por eso, hermanos, cuando Jesús muere y termina aquella noche y viene el sábado, los discípulos, hermanos, están muy tristes, están encerrados en un lugar, todos ellos llorando. Para los apóstoles, hermanos, todo había acabado. Tal vez pensaban: ¿qué sentido tiene continuar? No vale la pena, el Señor ha muerto, ¿qué vamos a hacer ahora? Por eso, hermanos, aquellas mujeres, muy de mañana, muy temprano, en medio de su dolor y en medio de su tristeza, en lugar de tomar un tiempo para acordarse, fueron a la tumba del Señor Jesús para terminar de embalsamar el cuerpo muerto, porque les había cogido la tarde, hermanos, cuando fue sepultado, y no habían podido terminar. Y uno pudiera decir: bueno, por lo menos ellas tuvieron el deseo de ir a la tumba, pero los discípulos seguían encerrados, hermanos, llenos de temor, llenos de tristeza, porque no habían tomado un tiempo para acordarse de las palabras de Jesús. Algunos cristianos, hermanos, vivimos así la vida, tristes, desconsolados, atormentados, afligidos, porque no nos tomamos un tiempo para acordarnos de quién es Jesús, de quién es Dios, de cuál es la obra que Él hizo, hermanos, para nosotros. Lamentablemente, hermanos, la Navidad no es un buen tiempo para mucha gente. Hay mucha gente que no desea que llegue diciembre. Hay mucha gente que no desea que llegue la Navidad, porque en esta época del año a lo mejor tuvo una pérdida, una tragedia, un dolor, una enfermedad, o tal vez durante el año no le fue bien y dice: ¿qué razón podría tener yo para tener gozo? ¿Qué razón tendría yo para celebrar? ¿Qué razón tendría yo para sonreír si solamente he tenido pérdidas? Mi trabajo, mi escuela, mi familia, un ser amado, mi economía. Y entonces, hermanos, la Navidad, en lugar de ser una época en la que tomamos un tiempo para acordarnos, es un tiempo en el que vivimos como los apóstoles, como aquellas mujeres, llenos de dolor y de tristeza, encerrados en nosotros mismos, creyendo que la vida no tiene ningún propósito, que la vida no tiene ningún sentido. Navidad no es comida, Navidad no es una fiesta. Quien la tiene o quienes acostumbramos a hacerlo, está bien, pero Navidad es un tiempo en el que cada uno de nosotros debíamos de tomar un tiempo para acordarnos quién es Dios. Por eso es que yo quiero plantear una pregunta: ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Eres hoy, somos de los que en época de Navidad vivimos tristes, afligidos, porque hacemos un recuento de lo que pasó del año y lo único que traemos a la memoria son las pérdidas, en lugar de tomar un tiempo para acordarnos de las palabras de Jesús? Aquellas mujeres fueron al sepulcro y quiero pensar que todavía iban llorando, por lo menos tristes. Se imaginaron tal vez cómo iban a acomodar el cuerpo del Señor, cómo iban a abrir la tumba, no lo sé. Pero la palabra de Dios dice que se aparecieron dos ángeles. Y aquellos ángeles tuvieron que decirles que se acordaran de las palabras que el Señor les había dicho. ¿Sí se dieron cuenta de eso? De ahí tomé el título de la predicación. Los ángeles dicen: ¡hey! ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué les pasa? ¿Dónde estaban sus oídos? ¿Dónde está su corazón?
¿Por qué están actuando de manera equivocada? ¿Qué hacen aquí? ¿Sí me explico? Eso fue lo que dijeron los ángeles. ¿Qué hacen aquí? No es el lugar donde ustedes deberían de estar aquí. No es ese ánimo el que ustedes deberían de tener, porque Él está vivo. Acuérdense de las palabras que Él les dijo, pero no habían tomado tiempo para acordarse de quién era Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que ellas se acordaron. Oye, es cierto lo que dicen los ángeles. Jesús nos había dicho que Él iba a resucitar. ¿Y qué pasó cuando ellas tomaron un tiempo para acordarse, hermanos? ¿Se dieron cuenta en la lectura de Lucas? ¿Qué pasó? Cambió su semblante. Cambió su semblante y se regresaron, hermanos, con los discípulos. Un paréntesis. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vas a pasar la Navidad? Llorando, encerrado, encerrada, triste. Yo te invito a que tomes un tiempo para acordarte de quién es Jesús. Quiero que observemos en la Biblia algo muy interesante, hermanos. Cuando un cristiano se siente como aquellas mujeres, cuando un cristiano se siente como aquellos discípulos, debe de tomar un tiempo para acordarse. Y la palabra de Dios nos enseña por qué. Vamos a ver un ejemplo que particularmente me gusta, me encanta este pasaje de la Biblia. Salmos capítulo 77, versículo 7. Un tiempo para acordarse. Los ángeles tuvieron que decirle a las mujeres, acuérdense de las palabras de Jesús. Acuérdense de lo que Jesús les dijo. Acuérdense, ustedes están en el lugar equivocado, con la actitud equivocada. No es ese el ánimo que ustedes, escuchen, no es ese el ánimo que ustedes deberían de tener. Han venido al lugar incorrecto. ¿Sí me explico? Han venido al lugar incorrecto. ¿Qué debe de hacer un cristiano, hermanos, cuando está como aquellas mujeres o como aquellos discípulos? Salmos capítulo 77, versículos 7 al 14. Voy a leer la palabra de Dios que dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Es decir, ¿no volverá a tener favor de nosotros? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Qué puedes observar, hermano, hermana, en estos pasajes? Tristeza. ¿Qué más? Alfredo, cuestionamiento. El salmista no se siente bien. ¿Sí se dan cuenta? No se siente bien y está cuestionando, está yendo con Dios, está buscando a Dios. Señor, mira cómo me siento. Y después viene una frase que normalmente no acostumbramos leer: Selah. ¿Qué significa esa frase? Selah es una frase que te invita a la reflexión. A la reflexión. Es una frase que te dice: hey, espérate, piensa, tómate un momento. El salmista está abriendo su corazón y nos está diciendo cómo se siente. Porque David, aunque era un guerrero de Dios, que amaba a Dios, era un hombre como tú, como yo. No es malo sentirse triste, hermanos. No es malo sentirse triste. No es malo sentirse afligido. No es malo sentirse temeroso. El problema no es ese. El problema de los discípulos es que se encerraron, ¿verdad? Y dejaron que el miedo los llevara a olvidarse de quién era Jesús. El salmista nos está diciendo cómo se siente, pero después quiero que veamos lo que él hizo. Salmo 77:10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué hizo el salmista en medio de esa enfermedad que lo tenía afligido, acongojado, lloroso, preocupado, angustiado, cuestionando? ¿Qué hizo el salmista? Se tomó un tiempo ¿para qué?
para acordarse. Traeré pues a la memoria. ¿Qué dice? ¿Qué crees que significa ese pasaje, hermano? Todos los favores de Dios. Voy a acordarme. Sí, ahorita estoy mal, dice el salmista. Sí, ahorita no me ha ido bien. Sí, ahorita tengo esta pérdida. Sí, ahorita tengo este dolor. Sí, ahorita tengo esta enfermedad. Pero no siempre ha sido eso. En lugar de encerrarme en este dolor, en esta pérdida, en esta tristeza, lo que voy a hacer es acordarme de todas las misericordias que Dios ha tenido para conmigo, para mi pueblo. En lugar de cuestionarlo, ¿por qué hizo que yo perdiera esto, tuviera este dolor o esta enfermedad? Lo que voy a hacer es acordarme de todo a través de la historia, de cómo Dios me ha demostrado algo, su poder. Porque cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, es una manera en la que metafóricamente el autor lo que está diciendo es lo que Dios con su mano poderosa es capaz de hacer. Con su diestra Dios abrió el mar rojo, envió las plagas, sacó agua de la roca, envió el maná, se manifestaba con una columna de nube o de fuego y hacía milagros. Dice, lo que voy a hacer mejor es tomarme un tiempo para acordarme quién es Dios. Y continúa la lectura del versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Qué puedes notar, hermano, en la segunda parte que acabamos de leer? ¿Es el mismo hombre? ¿Es la misma actitud? ¿Es el mismo pensamiento? ¿Es el mismo sentimiento? No, hay un cambio radical. ¿Qué provocó ese cambio, hermanos? ¿Concepción? Que el salmista se tomó un tiempo para acordarse. Él se tomó un tiempo para acordarse y eso lo cambió todo. Pasó de cuestionar a adorar a Dios. Pasó de quejarse a decir, ¿qué Dios como nuestro Dios? ¿Qué estoy haciendo aquí quejándome si yo estoy dependiendo de un Dios que es grande, es poderoso, es maravilloso? Dice, tú eres un Dios que hace maravillas. Eso es lo que hace, hermanos, en la vida de una persona, tomarse un tiempo para acordarse. Normalmente en mis predicaciones uso diapositivas en las que coloco imágenes, pero hoy solamente estoy colocando una cosa y espero que te estés dando cuenta de eso. Aprovecha la Navidad, hermano, para tomarte un tiempo para acordarte de quién es Dios, de quién es Jesús. Pero no nada más en la Navidad, también en enero, en febrero, en marzo, en cada mes, en cada día, en cada semana del año. Porque si tú y yo no nos acordamos de quién es Jesús, esa tristeza va a durar no nada más en diciembre, sino toda tu vida. Jesús no nació para traer tristeza. Hoy en la tarde voy a predicar, hermanos, en la Colman, un mensaje que le puse como título, tengamos paz. Porque eso es a lo que Jesús vino al mundo, a traer paz. No desilusión, no tristeza, no aflicción. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 27, si me hace el favor, versículo 14 y posteriormente el capítulo 37, 39. Jesucristo ciertamente nació, ciertamente creció, ciertamente murió, ciertamente resucitó, porque Él era el Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre, Emmanuel, el Rey de los judíos, el Salvador del mundo. Y no fue hasta que los ángeles tuvieron que decirle a aquellas mujeres, tómense un tiempo para acordarse de las palabras del Señor. Y vamos a ver ahorita lo que pasó con aquellas mujeres cuando se tomaron un tiempo, hermanos, para acordarse.
Pero primero vamos a leer el Salmo 27:14. Dice la palabra de Dios: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Te das cuenta que aquí hay una invitación? ¿Cuál es? Aguarda, esfuérzate, aliéntate, espera. No dice desespérate, llora, enciérrate, deprímete. No dice eso, ¿verdad? ¿O sí? Al menos no en la versión que yo estoy leyendo, no dice eso. Dice aguarda, esfuérzate, aliéntese, espera. ¿En quién? En Dios. Y para poder hacer eso hay que tomarnos un tiempo, hermanos, para acordarnos. Vamos al 37, 39, igual del libro de Salmos, 10 capítulos, un poquito más adelante. Yo anhelo, hermanos, que nuestra iglesia pase una Navidad hermosa. Si vas a preparar una comida, qué bueno. Si te vas a dormir normal como todos los días, qué bueno. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que nos tomemos un tiempo para acordarnos de quién es Dios, de quién es Jesús. Salmo capítulo 37, versículo 39, vamos a leerla todos juntos. La palabra de Dios dice así: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Vamos a regresar a nuestro pasaje de la Biblia que estamos leyendo, que es el Evangelio de Lucas capítulo 24. Leímos de los versículos 1 al versículo 12, pero en este momento quiero por favor que vayamos únicamente a los versículos 8, 9 y 10. Ya escucharon, aquellas mujeres ya escucharon las palabras de los ángeles. Lucas 24, 8, 9 y 10. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas, que dice, a los apóstoles. Hermanos, aquellas mujeres que habían llegado con temor y con dolor a la tumba, volvieron gozosas. Volvieron dando las buenas nuevas, hermanos, a los discípulos. ¡Ey! Nosotros íbamos a la tumba preocupadas, llorando, con temor, y acabamos de ver a dos ángeles que se aparecieron de parte de Dios y nos dijeron: oigan, tomen un tiempo para recordar, tomen un tiempo para acordarse de las palabras del Señor. Y cuando lo hicimos, recordamos que Él nos había dicho que iba a resucitar. Y entonces Dios quiso utilizar a estas mujeres para animar a los discípulos. ¡Qué gran cambio! En un momento, temerosas, llorosas. En otro, animando a los apóstoles, a los discípulos. ¿Sí nos damos cuenta del cambio radical? Y ese cambio radical vino porque tomaron, hermanos, un tiempo para acordarse. Pero el problema, ¿cuál fue cuando llegaron ellos, hermanos? Que cuando quisieron animar a los discípulos, no les creyeron. Uno esperaría que cualquier otro hubiera dudado, pero no los apóstoles. Pero no les creyeron. Y no les creyeron, hermanos, a los discípulos, porque ellos tampoco habían tomado un tiempo para acordarse. La pregunta es: ¿qué de ti, hermano? ¿Qué de ti, hermano? ¿Creemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Creemos lo que Dios dice de quién es Dios? Dice, Él es la fortaleza en los tiempos de angustia. Dice que Él es el Dios que hace maravillas. Dice que no hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. Dice que Él quiere alentar nuestro corazón, que Él quiere esforzarnos. La pregunta es: ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Cuando venimos a la iglesia y escuchamos un sermón como este, en el que recordamos que Dios es grande, es maravilloso, es poderoso, salimos ahora con un cambio en nuestra mente, salimos con un corazón distinto, salimos con una actitud diferente, salimos con un estado de ánimo cambiado, ¿o nos vamos peor?
o en el mejor de los casos igual que como llegamos. Porque si es así, hermanos, entonces tenemos que tomarnos un tiempo para acordarnos de quién es Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu corazón, hermano, hermana, en esta época navideña? ¿Estás tan preocupado, tan deprimido que te has olvidado de quién es Jesús? Hoy en día los cristianos, hermanos, también necesitamos tomarnos un tiempo para acordarnos de quién es Dios. Hermanos, los cristianos no necesitamos el espíritu de la Navidad. Lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, los cristianos no necesitamos el espíritu de la Navidad. Lo que necesitamos es un tiempo, lo que la iglesia necesita es un tiempo para acordarse de quién, de qué, de quién es Dios y de lo que Jesús es, de lo que Jesús prometió. Y lo que Jesús prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20 es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos, Él está con nosotros. Y si yo me encierro como los discípulos en mi dolor, lo que le estoy diciendo: Señor, tu consuelo no me importa, lo que tú me quieras decir no me importa, lo que me importa es mi dolor y yo me quiero quedar con Él porque yo quiero sufrir. ¿Qué puedes hacer ante eso? Si no somos capaces de permitirle a Dios que nos conforte, entonces no hay nada más que hacer. Pero las mujeres se tomaron un tiempo para acordarse y la situación cambió. El salmista se tomó un tiempo para acordarse y la situación cambió. Ciertamente los apóstoles, hermanos, dudaron, pero al final de cuentas uno de ellos hizo algo. Vamos a regresar a Mateo, por favor, capítulo 24, versículo 12. Ciertamente dudaron, pero hubo uno de ellos que reaccionó. Está bien, dudaron, no lo podemos ocultar, ya, se equivocaron, pero hicieron algo. En nuestro pasaje de Lucas 24:12, ¿alguien lo puede leer fuerte, por favor? Lucas 24:12. Perdónenme. Lucas 24:12, lo siento. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Dijo: voy a corroborar. Ya dudó, pero no se quedó allí. Ojo, no se quedó allí. Dijo: ¿y qué tal si sí es cierto? Y corrió, llegó al sepulcro y se dio cuenta que las palabras de las mujeres eran verdad. ¿Y qué hizo? Se quedó maravillado, cambió de nuevo, se tomó un tiempo para ir y corroborar. Hermano, hermana, hoy yo te quiero invitar que si tú o yo, nosotros, somos como los discípulos, que a pesar de que alguien nos está dice quién es Dios, y no creemos, nos levantemos, nos pongamos de pie y corramos al lugar correcto, a Dios, a su palabra, y que leamos que Dios de verdad es poderoso, que Dios de verdad está vivo, que ese Jesús que nació, creció, murió, no se quedó en la tumba, resucitó y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que una vez que tú y yo corroboremos en la palabra que nuestro Jesús está vivo, nos quedemos maravillados también y cambie nuestra actitud. Pregunto, ¿qué necesita hacer la iglesia, hermanos, en esta Navidad? ¿Tomarse un tiempo para qué? Para acordarse. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, tú estás en los cielos, Señor, pero tu palabra dice en el libro de Reyes, capítulo 8,
que cuando una persona ora, tú inclinas tu oído y escuchas, Señor, hasta los cielos y actúas, dice el versículo 30 al 32. Que no importa una persona que llegue a tu casa, quien sea, tú vas a escuchar y vas a actuar. Y hoy estamos congregados aquí en el templo, Padre, una parte de tu iglesia. Acabamos, Señor, de escuchar tu palabra. Y yo te quiero pedir que cada uno de nosotros, Señor, en esta Navidad, en este mes de diciembre, cada día de nuestra vida o todas las veces que sea necesario, cada persona toma un tiempo para acordarse de quién es Jesús. Para que no estemos yendo al lugar equivocado a buscar al muerto, sino que con gozo y alegría llevemos las buenas nuevas al mundo de que tú estás vivo. ¿Cómo creerá el mundo que estás vivo si nosotros estamos encerrados en nuestros miedos, en nuestro dolor, en nuestro llanto, en nuestra aflicción, Señor? Cambia esa actitud en mí, en los hermanos, Señor. Yo mismo quizás hay momentos en que me he dejado llevar por los sentimientos, Señor, pero yo quiero tomarme un tiempo para acordarme. Y yo te pido que la iglesia tome un tiempo para acordarse también. Y que así como el salmista cambió, así como Pedro corroboró y se quedó maravillado, así como aquellas mujeres se volvieron de mujeres tristes a mujeres que llevaban las buenas nuevas, cada persona, cada hermano y hermana, Señor, de nuestra iglesia, cambie también. Fácil no es. Hay hermanos, hay familias en la iglesia que están pasando por momentos difíciles, pero yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos recuerde, así como aquellos ángeles le recordaron a las mujeres, que tu Santo Espíritu nos recuerde que tú estás vivo, Señor, que no moriste para traer tristeza y dolor, que resucitaste para traer gozo y alegría y paz a nuestro corazón. Haz esto, Señor, en cada uno de nosotros una realidad que nos lleve a quedar maravillados y transformados por medio de tu palabra. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor.